Agujeros negros. El nombre en sí mismo suena como algo sacado de la ciencia ficción, ¿verdad? Un agujero en el espacio. Una región de oscuridad tan profunda que nada puede emerger de ella una vez que cruza cierta frontera. Durante mucho tiempo, los agujeros negros fueron puramente teóricos. Curiosidades matemáticas predichas por las ecuaciones de Einstein, pero nunca observadas, nunca confirmadas. El propio Einstein no creía que pudieran existir realmente. La idea le parecía demasiado extraña, demasiado extrema. Pero existen. Los hemos detectado indirectamente a través de sus efectos sobre la materia cercana. Los hemos oído fusionarse, creando ondas gravitacionales que ondularon a través del universo y resonaron en nuestros detectores como campanas. Y en 2019 fotografiamos uno, capturando la sombra de un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia distante. Exactamente donde la teoría predijo que estaría. Esta noche vamos a viajar al borde del entendimiento. Exploraremos cómo se forman los agujeros negros, qué sucede en la frontera de la que nada puede regresar, y qué podría haber más allá de ese punto sin retorno. Nos encontraremos con algunas de las predicciones más extrañas de toda la física. Predicciones que han sido probadas y confirmadas, que ahora se aceptan como simples hechos sobre el universo que habitamos. Y nos encontraremos en la frontera donde nuestras mejores teorías, la relatividad general y la mecánica cuántica, se encuentran y se rompen, incapaces de decirnos qué sucede en el centro mismo. En la singularidad donde la densidad se vuelve infinita y la propia espacio-tiempo termina. Comencemos por el principio, con la muerte de una estrella. Los agujeros negros nacen de la muerte de estrellas masivas, estrellas al menos 20 veces más masivas que nuestro Sol. Estos gigantes estelares viven rápido y mueren jóvenes, consumiendo su combustible nuclear en solo unos pocos millones de años en comparación con los 10.000 millones de años de vida del Sol. Durante la vida de una estrella, se mantiene en equilibrio. La gravedad tira hacia adentro, intentando colapsar la estrella. La fusión nuclear en el núcleo libera energía que genera una presión hacia afuera, empujando contra la gravedad. Mientras la fusión continúe, la estrella permanece estable. Pero la fusión no puede durar para siempre. A medida que la estrella envejece, se queda sin hidrógeno en su núcleo y comienza a fusionar elementos más pesados. Helio en carbono, carbono en oxígeno, oxígeno en silicio. Cada etapa ocurre más rápido que la anterior. Una estrella puede quemar hidrógeno durante millones de años, pero quema silicio solo durante unos pocos días. Finalmente, el núcleo produce hierro, y el hierro es el final de la línea. Fusionar hierro no libera energía, la absorbe. Una vez que el núcleo de la estrella se convierte en hierro, no queda más combustible. La fusión se detiene, la presión hacia afuera desaparece, y la gravedad gana. El núcleo colapsa catastróficamente. En menos de un segundo, más rápido de lo que puedes parpadear, el núcleo implosiona. Para estrellas por debajo de cierta masa, aproximadamente 2 a 3 veces la masa del Sol, el colapso se detiene en este punto. El núcleo de neutrones, sostenido por la presión de degeneración de neutrones, se estabiliza como una estrella de neutrones. Estos objetos son casi imposibles de imaginar en densidad. Una cucharadita de material de estrella de neutrones pesaría 1.000 millones de toneladas en la Tierra. Pero para estrellas por encima de este umbral, el límite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, incluso la presión de degeneración de neutrones no es suficiente. Nada puede detener el colapso. El núcleo continúa comprimiéndose, cada vez más pequeño, cada vez más denso. No existe ninguna fuerza conocida que pueda detenerlo.
El núcleo pasa el punto en el que se vuelve más pequeño que el radio de Schwarzschild, el tamaño crítico donde la velocidad de escape supera la velocidad de la luz. En ese momento, nace un agujero negro. El colapso no se detiene. La materia continúa cayendo hacia adentro, comprimida hasta lo que la relatividad general predice como densidad infinita en un único punto, una singularidad. Pero nos estamos adelantando. Volveremos a la singularidad más tarde. Por ahora, centrémonos en lo que sucede con las capas externas de la estrella. El colapso del núcleo libera una enorme cantidad de energía gravitacional. Una onda de choque rebota a través de las capas externas de la estrella, expulsándolas en una explosión de supernova tan poderosa que puede superar brevemente el brillo de una galaxia entera. La explosión dispersa elementos pesados: carbono, oxígeno, hierro, oro, uranio, en el espacio, sembrando el medio interestelar con las materias primas para futuros planetas y vida. Cada átomo en tu cuerpo más pesado que el hidrógeno fue forjado en una explosión así. Pero en el centro, donde el núcleo colapsó, permanece un agujero negro, silencioso, invisible, deformando la espacio-tiempo a su alrededor con tal severidad que ni siquiera la luz puede escapar. Este es un agujero negro de masa estelar, típicamente entre 3 y 20 veces la masa del Sol. Pero hay otras formas de crear agujeros negros. Los agujeros negros supermasivos, de millones a miles de millones de veces la masa del Sol, acechan en el centro de la mayoría de las galaxias, incluida nuestra Vía Láctea. Cómo se formaron aún no está del todo claro. Tal vez crecieron consumiendo gas y estrellas durante miles de millones de años. Tal vez se formaron directamente a partir del colapso de nubes de gas masivas en el universo temprano. Probablemente sea una combinación de ambas cosas. También podrían existir agujeros negros primordiales, formados en los primeros momentos después del Big Bang, a partir de fluctuaciones de densidad en el universo primitivo. Estos variarían desde microscópicos hasta masas estelares. Aún no los hemos confirmado, pero son una posibilidad. Y en el otro extremo podrían existir agujeros negros de masa intermedia, de cientos a miles de masas solares, tal vez formados por fusiones de agujeros negros más pequeños o por estrellas muy masivas que solo existieron en el universo temprano. Los agujeros negros vienen en muchos tamaños, pero todos comparten la misma característica definitoria: un horizonte de eventos, una frontera más allá de la cual nada puede regresar. El horizonte de eventos no es una superficie física, no está hecho de materia. No podrías tocarlo ni rebotar en él. Es simplemente una frontera en el espacio-tiempo, un punto sin retorno. La definición es precisa. El horizonte de eventos es la frontera donde la velocidad de escape iguala la velocidad de la luz. La velocidad de escape es la velocidad que necesitas alcanzar para escapar de un campo gravitacional. En la Tierra es de unos 11 kilómetros por segundo. Lanza un cohete a esa velocidad y puede abandonar la Tierra por completo, sin volver jamás. Para el Sol, la velocidad de escape en la superficie es de unos 618 kilómetros por segundo. Para una enana blanca, un remanente estelar denso, puede ser de varios miles de kilómetros por segundo. Para una estrella de neutrones, puede alcanzar una fracción significativa de la velocidad de la luz. Pero para un agujero negro, en el horizonte de eventos, la velocidad de escape alcanza exactamente la velocidad de la luz: 299.792 kilómetros por segundo. Y como nada puede viajar más rápido que la luz, ni materia, ni energía, ni información, nada que cruce el horizonte de eventos puede escapar jamás. El tamaño del horizonte de eventos depende de la masa del agujero negro. El radio se llama radio de Schwarzschild, nombrado en honor a Karl Schwarzschild,
quien derivó la solución exacta a las ecuaciones de Einstein para un agujero negro no rotante en 1916, solo meses después de que Einstein publicara la relatividad general. La fórmula es simple: R igual a 2gm sobre c al cuadrado, donde g es la constante gravitacional, m es la masa y c es la velocidad de la luz. Para un agujero negro con la masa del Sol, el radio de Schwarzschild es de unos 3 kilómetros. Comprime el Sol hasta una esfera de 6 kilómetros de diámetro y se convertiría en un agujero negro. Para un agujero negro con 10 masas solares, típico de agujeros negros de masa estelar, el radio es de unos 30 kilómetros, aproximadamente el tamaño de una gran ciudad. Para un agujero negro supermasivo con 1.000 millones de masas solares, como el del centro de la galaxia M87 que fotografiamos en 2019, el radio de Schwarzschild es de unos 3.000 millones de kilómetros, aproximadamente 20 veces la distancia del Sol a la Tierra, lo suficientemente grande como para tragarse todo nuestro sistema solar hasta Urano. Aquí hay algo contraintuitivo. Cuanto mayor es el agujero negro, menor es la densidad en el horizonte de eventos. Un agujero negro de masa estelar tiene una densidad media increíblemente alta, mucho más densa que una estrella de neutrones. Pero un agujero negro supermasivo puede tener una densidad media menor que la del agua. El agujero negro de M87, a pesar de contener 6.500 millones de veces la masa del Sol, tiene una densidad media similar a la del aire al nivel del mar. Esto se debe a que el volumen aumenta con el cubo del radio, mientras que la masa aumenta linealmente. Haz un agujero negro 1.000 veces más masivo y su radio aumenta 1.000 veces, pero su volumen aumenta 1.000 millones de veces. La densidad cae en consecuencia. Pero la densidad es un concepto algo engañoso para un agujero negro, porque toda la masa se concentra en la singularidad en el centro. El horizonte de eventos en sí es solo espacio-tiempo vacío. Espacio-tiempo curvado, sin duda. Pero no hay nada allí, ni materia, ni sustancia. Si cayeras hacia un agujero negro y cruzaras el horizonte de eventos, no sentirías nada especial en ese momento. No hay barrera, no hay pared. Localmente, el espacio-tiempo parece normal. Pasarías por el horizonte sin notarlo, pero estarías condenado. Desde tu perspectiva, cayendo hacia adentro, el tiempo continúa normalmente. Cruzarías el horizonte en un tiempo finito, minutos, segundos o fracciones de segundo, dependiendo del tamaño del agujero negro y de tu trayectoria. Pero desde la perspectiva de alguien que observa desde una distancia segura afuera, ocurre algo muy diferente. A medida que te acercas al horizonte, la dilatación temporal se vuelve extrema. Tu reloj, tal como lo ve el observador distante, corre cada vez más lento. La luz que emites se vuelve rojo desplazada, estirada a longitudes de onda más largas y más rojas y más tenue. Pareces ralentizarte, acercándote al horizonte de forma asintótica, sin llegar nunca del todo. Los últimos fotones que emites, la última luz que escapa justo por encima del horizonte, tardan cada vez más en llegar al observador distante. Para el universo exterior, te congelas en el horizonte de eventos. Tu imagen se desvanece y se enrojece mientras los fotones se estiran y debilitan, hasta que desapareces por completo de la vista. El tiempo, desde la perspectiva del observador distante, se detiene en el horizonte. Pero desde tu perspectiva, hace mucho que cruzaste el horizonte y caes hacia la singularidad. Este es uno de los profundos paradoxes de los agujeros negros. Diferentes observadores experimentan el tiempo de manera distinta. No existe un ahora universal. Tu ahora y el ahora del observador distante divergen completamente en el horizonte de eventos.
Una vez que lo has cruzado, no hay vuelta atrás. No porque te falte un cohete lo suficientemente potente. Necesitarías potencia infinita para escapar, lo cual es imposible, sino porque la estructura misma del espacio-tiempo lo prohíbe. Dentro del horizonte, todos los caminos conducen hacia adentro. Toda trayectoria, sin importar en qué dirección intentes moverte, te acerca a la singularidad. No puedes escapar de la singularidad más de lo que puedes escapar del mañana. En cierto sentido, dentro del horizonte de eventos, el tiempo y el espacio intercambian roles. Afuera puedes moverte libremente en el espacio, pero eres arrastrado inexorablemente hacia adelante en el tiempo. Adentro puedes moverte libremente en el tiempo, al menos conceptualmente. Pero eres arrastrado inexorablemente hacia adentro en el espacio, hacia la singularidad. La singularidad no es un lugar en el espacio, es un momento en el tiempo, un momento inevitable en tu futuro. La alcanzarás, y cuando lo hagas, ese será el fin. Entonces, ¿qué sucede dentro del horizonte de eventos, en esa región prohibida de la que nunca podemos observar? ¿Escapar ni enviar una señal de vuelta? La relatividad general nos da predicciones, pero debemos recordar que son extrapolaciones. No tenemos evidencia directa. No podemos probarlas. Solo podemos confiar en las matemáticas de las ecuaciones de Einstein. Lo primero que hay que entender es que cruzar el horizonte, un evento trascendental desde la perspectiva externa, no es necesariamente dramático para ti, el observador que cae, al menos no inicialmente. Para un agujero negro supermasivo, el horizonte puede ser tan grande y la curvatura del espacio-tiempo allí tan gradual que lo cruzarías sin sentir nada inusual. Localmente, el espacio-tiempo parece plano. Las leyes de la física parecen normales. Ni siquiera sabrías que cruzaste el punto sin retorno hasta que intentaras, y fallaras, enviar una señal hacia afuera. Pero para un agujero negro de masa estelar, la historia es diferente. El horizonte es pequeño. La curvatura empinada y las fuerzas de marea, el tirón gravitacional diferencial, se vuelven extremas. Imagina que caes con los pies por delante. Tus pies están más cerca del agujero negro que tu cabeza, así que experimentan una gravedad más fuerte. Esta diferencia te estira verticalmente. Al mismo tiempo, el campo gravitacional tira de todo hacia el centro, así que te comprime horizontalmente, aplastado desde los lados. Esto se llama espaguetificación, y es exactamente tan desagradable como suena. Serías estirado y aplastado, convertido en una hebra larga y delgada como un espagueti. Para un agujero negro de masa estelar, la espaguetificación ocurriría antes de llegar al horizonte de eventos, desgarrándote a nivel molecular. Para un agujero negro supermasivo, podrías pasar el horizonte intacto y sucumbir a las fuerzas de marea solo al acercarte a la singularidad en lo profundo. Pero supongamos, solo por explorar, que cruzaste el horizonte de un agujero negro supermasivo intacto. ¿Qué ves? ¿Qué experimentas? Mirando hacia afuera, de vuelta al universo que dejaste, verías algo extraño. La luz del universo exterior estaría azul desplazada, comprimida a longitudes de onda más cortas, y parecería acelerarse. Eventos que afuera tomarían eones ocurrirían en momentos desde tu perspectiva. El futuro distante del universo se desarrollaría ante tus ojos mientras caes. O eso sugiere la matemática. En la práctica, la luz estaría tan azul desplazada que pasaría a rayos X y gamma, invisible y mortal. Mirando hacia adentro, hacia la singularidad, verías... Bueno, no lo sabemos. Las ecuaciones se vuelven ambiguas. Algunas soluciones sugieren curvatura infinita, densidad infinita. Otras sugieren estructuras más exóticas. La singularidad, según la relatividad general,
Es un punto donde la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita, donde la densidad se vuelve infinita, donde las ecuaciones fallan y dejan de hacer predicciones. En la singularidad, la relatividad general falla. Llega al borde de su dominio de aplicabilidad. Para entender qué sucede realmente allí, necesitaríamos una teoría de gravedad cuántica. Una teoría que unifique la relatividad general con la mecánica cuántica. Y aún no la tenemos. Así que la singularidad sigue siendo un misterio. ¿Es realmente un punto de densidad infinita? ¿O interviene la mecánica cuántica en alguna escala pequeña pero finita, impidiendo que el colapso alcance verdadera infinidad? Algunas teorías sugieren que los efectos cuánticos podrían crear un rebote, donde la materia colapsante rebota, creando una nueva región expansiva, quizá incluso un nuevo universo, al otro lado. Otras sugieren que la singularidad es real, pero rodeada por un horizonte de espuma cuántica, donde el espacio-tiempo se vuelve probabilístico e incierto en las escalas más pequeñas. No lo sabemos, y desde fuera nunca podremos saberlo. El horizonte de eventos oculta la singularidad a la vista, asegurando que lo que ocurra allí, por extraño o violento que sea, permanezca causalmente desconectado del universo exterior. Esta es la hipótesis de censura cósmica. Las singularidades siempre están ocultas detrás de horizontes de eventos, nunca desnudas y expuestas al universo. No está demostrada, pero la mayoría de los físicos creen que es cierta. El universo parece tener cierta modestia respecto a sus infinitos. Pero ya sea que la singularidad sea verdaderamente infinita o meramente extrema, el resultado para ti es el mismo. Eres destruido. Tu información es revuelta. Tus átomos aplastados hasta quedar irreconocibles. ¿O no? Los agujeros negros parecen destructores perfectos de información. Lo que cae dentro parece perdido para siempre. Oculto detrás del horizonte de eventos, aplastado en la singularidad. El universo olvida lo que cayó dentro, reteniendo solo 3 números: masa, carga y spin. Todo lo demás, cada detalle sobre la materia que formó el agujero negro o que cayó en él, se borra. ¿O no? Esto lleva a una de las paradojas más profundas de la física teórica: la paradoja de la información de los agujeros negros. En la mecánica cuántica, la información nunca se destruye verdaderamente. El estado de un sistema evoluciona determinísticamente según las leyes cuánticas. Si conoces el estado en un momento, en principio puedes calcular el estado en cualquier otro momento, hacia adelante o hacia atrás. La información se conserva, pero los agujeros negros parecen violar este principio. Arroja un libro a un agujero negro y la información del libro, la disposición de los átomos, el texto en las páginas, parece desaparecer del universo. Solo quedan masa, carga y spin. Esto molestó a los físicos durante décadas. ¿Se destruye realmente la información? Si es así, la mecánica cuántica se viola y nuestro entendimiento de la física es incompleto. En 1974, Stephen Hawking descubrió algo sorprendente. Los agujeros negros no son completamente negros. Emite radiación. Esta radiación, ahora llamada radiación de Hawking, surge de efectos cuánticos cerca del horizonte de eventos. En la teoría cuántica de campos, el espacio vacío no está verdaderamente vacío. Pares virtuales partícula-antipartícula aparecen y se aniquilan constantemente, tomando prestada energía del vacío por breves momentos. Cerca del horizonte de eventos, un miembro de un par virtual puede caer en el agujero negro mientras el otro escapa. Desde la perspectiva externa, parece que el agujero negro emitió una partícula. Esta emisión tiene un costo. El agujero negro pierde masa.
Cada partícula que escapa lleva consigo una pequeña cantidad de energía, y según E igual a mc al cuadrado de Einstein, esa energía corresponde a masa. El agujero negro se encoge. Con el tiempo, un tiempo inmenso, el agujero negro se evapora por completo. Para un agujero negro de masa estelar, esto toma unos 10 elevado a 67 años. Mucho más que la edad actual del universo. 10 elevado a 10 años. Para un agujero negro supermasivo, toma aún más. Pero eventualmente, dado suficiente tiempo, el agujero negro desaparece, dejando solo la radiación de Hawking, un baño de fotones térmicos y partículas. Y aquí está el problema. La radiación de Hawking, tal como se calculó originalmente, es térmica, es aleatoria. No lleva información sobre lo que cayó en el agujero negro. Es como el calor de un fuego. Te dice que el fuego está caliente, pero no que se quemó. Si el agujero negro se evapora por completo y la radiación no lleva información, entonces la información que cayó dentro se pierde verdaderamente. La mecánica cuántica se viola. Esta es la paradoja de la información. Durante décadas, los físicos debatieron esto. Algunos argumentaron que la información se destruye y que la mecánica cuántica debe modificarse. Otros insistieron en que la información debe preservarse de alguna forma, quizá codificada en la radiación de Hawking de maneras sutiles que aún no entendemos. El propio Hawking creyó inicialmente que la información se destruía, pero más tarde cambió de opinión y admitió que podría preservarse en correlaciones dentro de la radiación que son demasiado sutiles para detectar fácilmente. Desarrollos recientes sugieren que la información no se pierde. Puede estar codificada en el entrelazamiento cuántico entre las partículas de la radiación de Hawking, o almacenada en correlaciones sutiles en el horizonte de eventos, o codificada en estructuras que llamamos pelo suave, estados cuánticos cerca del horizonte que pueden almacenar información. El candidato principal para resolver la paradoja es la idea de que el horizonte de eventos tiene más estructura de la que sugiere la relatividad general clásica. La mecánica cuántica le da al horizonte una especie de textura microscópica. Y esta textura puede codificar información. También hay una conexión profunda entre agujeros negros y termodinámica. Un agujero negro tiene entropía, una medida de desorden o del número de estados microscópicos posibles. La entropía de un agujero negro es proporcional al área de su horizonte de eventos, no a su volumen. Esto es extraño. Normalmente la entropía es una propiedad extensiva. Escala con el volumen. Pero para agujeros negros, escala con el área superficial. Esto llevó al principio holográfico. Toda la información contenida en un volumen de espacio podría codificarse en la frontera de ese volumen como un holograma. El mundo tridimensional podría ser, en cierto sentido, una proyección desde una superficie bidimensional. Estas ideas están en la vanguardia de la física teórica. Aún no se comprenden completamente. Los agujeros negros siguen desafiando nuestro entendimiento, revelando conexiones entre gravedad, mecánica cuántica, termodinámica y teoría de la información que apenas comenzamos a captar. Los agujeros negros son laboratorios para probar nuestras teorías más profundas. Se encuentran en la intersección de lo muy grande, gravedad, espacio-tiempo, cosmología, y lo muy pequeño, mecánica cuántica, partículas, campos. Comprenderlos completamente requiere unificar estos dominios. Una tarea que ha eludido a los físicos durante un siglo. Durante mucho tiempo los agujeros negros fueron puramente teóricos. Eran soluciones a las ecuaciones de Einstein. Pero si existían en la naturaleza, era desconocido. El propio Einstein dudaba de que fueran reales. Pero la evidencia se acumuló lentamente y a finales del siglo XX,
Su existencia estaba más allá de toda duda razonable. El primer candidato fuerte fue Cygnus X1, descubierto en 1964 como una potente fuente de rayos X. En 1971, los astrónomos lo identificaron con una estrella visible, un supergigante azul en un sistema binario. La estrella orbitaba algo invisible y masivo. Siguiendo el movimiento de la estrella, los astrónomos determinaron que el compañero invisible tenía una masa de unas 15 veces la del Sol. Demasiado masivo para ser una estrella de neutrones, que no puede superar unas 3 masas solares. Tenía que ser un agujero negro, pero la evidencia era indirecta. No podíamos ver el agujero negro en sí, solo sus efectos sobre la estrella compañera. La prueba decisiva vino del material que espiralaba hacia el agujero negro. Mientras el gas de la estrella compañera cae hacia el agujero negro, forma un disco de acreción, un disco giratorio de materia supercaliente. La fricción en el disco calienta el gas a millones de grados, haciendo que emita rayos X. No vemos el agujero negro, pero vemos el brillo del disco de acreción y los rayos X de la materia que cae. Es como ver un remolino observando cómo el agua gira hacia el desagüe. Desde entonces se han encontrado docenas de sistemas binarios de rayos X como Cygnus X-1, confirmando que los agujeros negros de masa estelar son comunes. Los agujeros negros supermasivos se descubrieron observando los movimientos de estrellas cerca de centros galácticos. En el centro de la Vía Láctea hay una fuente de radio llamada Sagitario A asterisco, pronunciado Sagitario A estrella. Desde los años 90, los astrónomos han seguido estrellas individuales que orbitan muy cerca de Sagitario A asterisco. Estas estrellas se mueven increíblemente rápido. Una estrella, S2, alcanza velocidades de 7.650 kilómetros por segundo, casi el 3% de la velocidad de la luz, en su punto más cercano. Observando estas órbitas durante décadas, los astrónomos calcularon la masa del objeto invisible alrededor del cual orbitan. Unas 4 millones de masas solares, concentradas en una región más pequeña que el sistema solar. No hay ningún objeto conocido, excepto un agujero negro, que pueda ser tan masivo y tan compacto. La evidencia es abrumadora. Por este trabajo, Reinhard Genzel y Andrea Ghez compartieron el Premio Nobel de Física de 2020, junto con Roger Penrose, quien demostró matemáticamente que las singularidades deben formarse en colapsos gravitacionales. Pero la evidencia más directa llegó en 2015, cuando los detectores LIGO en Estados Unidos detectaron ondas gravitacionales, ondulaciones en el espacio-tiempo, provenientes de la fusión de dos agujeros negros. La señal fue inconfundible. Dos agujeros negros, cada uno de unas 30 masas solares, espiralando juntos, fusionándose en un solo agujero negro y liberando energía equivalente a 3 masas solares en forma de ondas gravitacionales en una fracción de segundo. La forma de onda coincidió perfectamente con las predicciones de la relatividad general. La frecuencia, amplitud y duración de la señal nos dijeron las masas, espines y distancia de los agujeros negros. Fue un triunfo de la teoría y el experimento. Desde entonces, LIGO y sus detectores asociados han detectado docenas de fusiones más de agujeros negros, confirmando que los agujeros negros son comunes, que se fusionan regularmente y que las ecuaciones de Einstein describen su comportamiento con precisión exquisita. Y luego, en 2019, llegó la imagen. El telescopio del horizonte de eventos. Una red global de radiotelescopios trabajando juntos como un único telescopio del tamaño de la Tierra, capturó una imagen del agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia M87.
a 55 millones de años luz. La imagen mostró exactamente lo que la teoría predijo: una sombra oscura, el horizonte de eventos del agujero negro, rodeada por un brillante anillo de gas luminoso en el disco de acreción. La sombra era ligeramente más grande que el horizonte de eventos en sí porque la luz de detrás del agujero negro se curva alrededor de él por la gravedad extrema, creando una silueta mayor. Pero el tamaño, la forma y el brillo coincidían con las predicciones. Fue la primera evidencia visual directa del horizonte de eventos de un agujero negro. Una confirmación de que estos objetos, antes considerados demasiado extraños para existir, son características reales de nuestro universo. Los agujeros negros ya no son curiosidades teóricas. Son hechos observados, confirmados por múltiples líneas independientes de evidencia. Son tan reales como las estrellas, los planetas y las galaxias, y están por todas partes. Nuestra galaxia probablemente contiene decenas de millones de agujeros negros de masa estelar, remanentes de estrellas masivas. Cada galaxia grande tiene un agujero negro supermasivo en su centro. Son componentes fundamentales de la estructura del universo. Los agujeros negros son lugares donde el universo termina, o al menos donde nuestro entendimiento termina. En el horizonte de eventos, tiempo y espacio intercambian roles. Más allá del horizonte, todos los caminos conducen a la singularidad, y nada que entre puede escapar. En la singularidad misma, la densidad se vuelve infinita, la curvatura infinita, y las ecuaciones que usamos para describir la realidad fallan. Estamos al borde del entendimiento, mirando al abismo, y el abismo no ofrece respuestas, solo preguntas. ¿Qué sucede en la singularidad? No lo sabemos. La relatividad general deja de funcionar allí. Necesitamos una teoría de gravedad cuántica, y aún no la tenemos. ¿Se destruye la información o se preserva de formas que aún no entendemos? La paradoja sigue sin resolverse, aunque los físicos avanzan. Existen otros tipos de singularidades, otras formas en que el espacio-tiempo puede rasgarse o doblarse, que aún no hemos imaginado. Posiblemente. Y tal vez, lo más tentador, ¿podría la singularidad en el centro de un agujero negro conectarse con algo más? ¿Podría ser un puente a otra región del espacio-tiempo, o incluso a otro universo por completo? Estas son preguntas que tal vez nunca respondamos. El horizonte de eventos es una membrana de un solo sentido. Podemos enviar sondas, incluso personas, a un agujero negro, pero nunca podremos recuperar información sobre lo que encuentran dentro. Y tal vez eso esté bien. El universo no está obligado a hacerse comprensible para nosotros. El misterio no es un fracaso de la ciencia. Es una característica de la realidad. Algunas preguntas podrían ser irresolubles, no porque no seamos lo suficientemente inteligentes, sino porque el universo las ha colocado más allá de la frontera de lo conocible. Los agujeros negros nos recuerdan los límites del conocimiento. Nos humillan. Nos muestran que, a pesar de todo nuestro progreso, de todas nuestras ecuaciones, telescopios y teorías, todavía hay bordes que no podemos cruzar, preguntas que no podemos responder. Y hay algo hermoso en eso, algo profundo. Vivimos en un universo lo suficientemente extraño como para contener agujeros negros. Lo suficientemente extraño como para que el espacio-tiempo pueda rasgarse y colapsar. Lo suficientemente extraño como para que la velocidad de la luz sea un límite. Que el tiempo sea relativo. Que la gravedad no sea una fuerza, sino la curvatura del espacio mismo. Por ahora, mientras te deslizas hacia el sueño, imagina flotando en el espacio, lejos de cualquier agujero negro, a una distancia segura, pero lo suficientemente cerca para ver uno silueteado contra un campo de estrellas.
no puedes ver el agujero negro en sí. Es un círculo de oscuridad perfecta. Pero a su alrededor ves la distorsión que crea. La luz de las estrellas se curva en arcos y anillos. Las estrellas de fondo se difuminan y duplican por la curvatura extrema del espacio-tiempo. Y si hay un disco de acreción, podrías verlo brillar. Un delgado anillo de luz rodeando la oscuridad, materia espiralando hacia adentro, liberando sus últimos fotones antes de cruzar el horizonte y desaparecer para siempre. Es hermoso y aterrador. Un objeto tan denso, tan extremo, que deforma el tejido de la realidad misma. Un lugar donde el tiempo se ralentiza hasta detenerse, donde el espacio se pliega hacia adentro, donde las leyes de la física tal como las conocemos dejan de aplicarse. Pero aquí estás a salvo, observando desde lejos. El agujero negro no puede alcanzarte. Está en su propio bolsillo de espacio-tiempo, aislado, paciente, eterno, o casi. Y tú estás aquí, ahora, en este momento, sostenido por la suave gravedad de la Tierra, lejos de cualquier curvatura extrema, lejos de cualquier singularidad. Descansa, sabiendo que el universo es más extraño y maravilloso de lo que podemos comprender plenamente. Descansa, sabiendo que el misterio no es algo que temer, sino algo que apreciar. Los agujeros negros están ahí fuera, esparcidos por el cosmos, marcando los lugares donde las estrellas murieron y la gravedad ganó. Estarán allí durante billones de años, mucho después de que se apague la última estrella, evaporándose lentamente a través de la radiación de Hawking, devolviendo su masa al universo quantum a quantum. Pero eso está en un futuro lejano. Por ahora permanecen, silenciosos, oscuros, pacientes, al borde de todo lo que conocemos. Buenas noches.